El contenido de esta semana se llama técnicas para calcular límites, ¿ya? Y el objetivo es calcular límites aplicando diversas técnicas, que en este caso van a ser dos técnicas que ustedes debieron haber aprendido en primero y segundo año medio, respectivamente. ¿Ya? Dice aquí, hay límites de funciones que no pueden determinarse evaluándolas en los valores a los cuales tiende x. Nosotros en la clase anterior, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos mi valor en el límite y ahí me daba el valor del límite, ¿ya? Porque no se indeterminaba. Sin embargo, hay veces en que al yo reemplazar en los valores a los cuales tiende x, se me indetermina. Por ejemplo, ¿qué ocurre si intentas calcular este límite? En este caso, si yo reemplazo el 2 en la fórmula que aparece acá, me va a quedar 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. O sea, arriba me va a quedar un 0. Si reemplazo el 2 abajo, me queda 2 menos 2, 0. Por lo tanto, es de la forma 0 partido en 0. Algo que no existe, no está determinado, ¿ya? Por lo tanto, existe una técnica para yo calcular límites cuando me da 0 partido en 0. Y estas dos técnicas consisten en la factorización o la racionalización. Eso va a depender de mi función, ¿ya? Cuando haya raíces, sí o sí vamos a racionalizar. Y cuando se pueda factorizar, también. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Ejemplo 1, factorización. Si ustedes reemplazan el 2 en esta función, les va a quedar 0 partido en 0. No se puede racionalizar porque no hay raíces, por lo tanto sí o sí debo usar la técnica de factorización. En el caso del numerador, si ustedes se dan cuenta, es un trinomio ordenado. Por lo tanto, debe ser de la siguiente forma. Acá se tienen que acordar cómo se factoriza, ¿ya? Pero yo creo que se acuerdan porque se ha estado viendo en el año, igual lo hemos visto el tema de factorizar, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué hacíamos? Distribuíamos la x en ambos, ¿cierto? Y tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 10 y sumados 7. Por lo tanto, van a ser los dos con menos, ¿ya? Y los valores serían 2 y 5, ¿ya? Entonces ahí factoricé. Y abajo sería una suma por su diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar x menos 2 y x más 2. ¿Ya? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es simplificar. En este caso puedo tachar los x más 2, arriba y abajo, perdón, los x menos 2 porque son iguales y simplifico. ¿Ya? Y por lo tanto, mi resultado de la factorización y simplificación sería x menos 5 partido por x más 2. ¿Ya? Ahora, cuando tengo este resultado, reemplazo. Por lo tanto, arriba me va a quedar 2 menos 5. Y abajo me va a quedar 2 más 2. ¿Sí? Y 2 menos 5 es menos 3. Y 2 más 2 es 4. Por lo tanto, mi límite cuando x tiende a 2 de esta función es menos 3/4. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Tengo acá. Límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 6x más 8 partido por 2x cuadrado menos 8x. Ya. Hacemos lo mismo que el caso anterior y vamos a simplificar. O sea, perdón, factorizar. Por lo tanto, lo mismo. Distribuimos x en ambos paréntesis. Tengo un más y tengo dos menos. Cuando pasa eso, siempre hay dos menos. Por lo tanto, me va a quedar x menos 2 y x menos 4. ¿Ya? Y abajo
este se puede factorizar por término común, que sería 2x, factor común. 2x, abro paréntesis y me va a quedar x menos 4. ¿Ya? Siempre, después que factoricen, van a tener que simplificar, ¿ya? Siempre va a pasar eso. Ahora yo lo que puedo hacer es simplificar, ¿cierto? Entonces vamos a simplificar. En este caso se me van a ir los x menos 4. Arriba y abajo se van a ir. ¿Ya? Y ponemos lo que nos da al simplificar, que en el numerador sería x menos 2 y en el denominador 2x. ¿Ya? Y ahora reemplazo. Arriba me va a quedar 4 menos 2 y abajo les va a quedar 2 por 4, 8. ¿Ya? Por lo tanto arriba 4 menos 2 es 2 octavos, lo que va a ser igual a 1 cuarto. ¿Ya? Por lo tanto el límite cuando x tiende a 4 de esta función es 1 cuarto, y sí existe. Puede ser que a algunos les dé 0, ¿ya? Lo importante es que en el denominador me dé otro valor, porque así no se me indetermina. Pero si les da 0 el numerador, igual existe la posibilidad, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo de factorización. Ya, este era los trinomios. Existe una fórmula para calcular esta factorización, cuando está al cubo, perdón. Ya. En el numerador no se puede hacer nada, porque el x más 1 no se puede hacer nada. Pero abajo sí. Recuerden que aquí teníamos que aplicar raíz cúbica a ambos términos, por lo tanto me va a quedar x más 1. Y en el paréntesis nos quedaba x cuadrado menos, o sea, el primer término al cuadrado menos x por 1 x más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la factorización. Ahora simplificamos. Arriba el x más 1 y abajo el x más 1. Ya se simplifica. Por lo tanto, mi resultado va a ser 1 partido por x cuadrado menos x más 1. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar el menos 1 en la fórmula. 1 y abajo me va a quedar menos 1 al cuadrado. Sería 1. Menos 1, o sea, menos 1 me va a quedar más 1 más 1. Por lo tanto, el resultado es 1/3. ¿Ya? Entonces, para aplicar la técnica de factorización, primer paso, factorizar numerador y denominador si es que se puede. Segundo paso, simplificar. Tercer paso, evaluar. Ya, ahora vamos a ver lo que es racionalización. Quizás no se acuerdan cómo racionalizar, pero yo lo que busco es eliminar la raíz. Y para yo poder eliminar la raíz, lo que hago es multiplicar por el opuesto de la parte donde está la raíz. En este caso es el numerador, ¿ya? Yo lo que busco es hacer una suma por su diferencia. Eso es lo que yo busco. Por lo tanto, vamos a multiplicar numerador y denominador por el término que está arriba, pero con el signo contrario. ¿Ya? Entonces yo acá arriba voy a poner al tiro la multiplicación. O sea, arriba vamos a multiplicar por el opuesto, que sería 2 más la raíz de x cuadrado menos 5.
¿Ya? Le voy a poner paréntesis al de adelante también. ¿Ya? Y abajo también voy a multiplicar por lo mismo, porque es como si estuviera multiplicando por 1. Por eso debo multiplicar numerador y denominador por lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a intentar copiarlo. ¿Ya? Y ahí me quedaría. Multiplico numerador y denominador por el opuesto del término donde está la raíz. Que la raíz puede estar arriba o puede estar abajo, ¿ya? Pero siempre se aplica esa técnica. Ya, ahora que amplifiqué, yo lo que hago es multiplicar. Que en este caso, arriba yo lo que hice fue formar una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces sería 2 por 2, 4. La letra porque está muy chica. Ya, entonces me va a quedar como numerador 4 menos, y me va a quedar la raíz de x cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que si yo elevo una raíz cuadrada al cuadrado, se me va a ir la raíz. Por lo tanto, me va a quedar solo la parte que está adentro, la cantidad subradical. ¿Ya? Entonces me quedaría 4 menos x cuadrado menos 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque multipliqué 2 por 2, 4. Raíz de x cuadrado menos 5 por raíz de x cuadrado menos 5 es solo x cuadrado menos 5. ¿Por qué? Porque al elevar una raíz al cuadrado se me va la raíz. ¿Ya? Abajo, en la parte de que no hay suma por su diferencia, yo les aconsejo no multiplicar. No multipliquen. Escríbanlo tal cual como está. ¿Ya? Solo apliquen la multiplicación en la parte que se forma la suma por su diferencia. En la parte que no, es preferible que no lo hagan. A ver si lo puedo copiar. No se puede. Ya, lo voy a escribir. Entonces abajo me va a quedar x más 3 por 2 más x cuadrado menos 5. ¿Ya? Y ahora resuelvo arriba. Arriba les va a quedar 4 menos x cuadrado menos 5. ¿Cierto? Entonces si lo resolvemos me va a quedar 9, ¿cierto? Menos x cuadrado. ¿Ya? Y abajo me va a quedar el x más 3. Sigan manteniéndolo, porque no les conviene multiplicar término a término. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora lo que yo hago arriba es volver, o sea, a factorizar, ¿ya? Siempre en este tipo de ejercicios, después de racionalizar, vamos a factorizar. En el caso del numerador, me queda una suma por su diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser 3 menos x y 3 más x. Y el denominador, x más 3, lo voy a escribir como el que está acá, porque x más 3 y 3 más x es lo mismo. Por el otro término con la raíz. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo, racionalizo, multiplicando por el opuesto para formar una suma por su diferencia. Después de racionalizar, factorizo.
El término en el cual no se forma la suma por su diferencia, manténganlo siempre como multiplicación hasta el final, porque generalmente lo vamos a poder simplificar, ¿ya? Entonces, ahora simplificamos. Simplificamos el 3 más x con el 3 más x. ¿Ya? Y me quedó ese resultado. Este ejercicio son mucho más largos porque tienen que aplicar varias técnicas. Ya, por lo tanto, ¿qué me quedó al final? 3 menos x. Y abajo, 2 más raíz de x cuadrado menos 5. Y ahora yo reemplazo. Siempre se reemplaza después de simplificar. En el numerador me va a quedar 3 menos 3, ¿cierto? Se me queda 3 más 3. Y abajo me va a quedar 2 más. X cuadrado sería menos 3 al cuadrado 9. 9 menos 5 es 4 y la raíz de 4 es 2. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado va a ser 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. ¿Ya? Y ahí estaría el resultado. Sé que es un poquito más largo, pero todos los ejercicios se hacen aplicando la misma lógica. Encontrar una suma por su diferencia, eliminar la raíz, simplificar y ahí reemplazar. ¿Ya? Vamos a ver el último ejemplo. Acá tengo la raíz abajo, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es multiplicar por el opuesto del binomio donde está la raíz. Ya lo voy a poner paréntesis. Ya. Entonces, en el numerador vamos a multiplicar por el opuesto de raíz de x menos 3. Por lo tanto, va a ser raíz de x más la raíz de 3. Y en el denominador, lo mismo. Ya multiplicamos arriba y abajo. Entonces, abajo me va a quedar por la raíz de x más la raíz de 3. ¿Ya? Eso es lo primero que hago, formar la suma por su diferencia. En este caso la raíz está abajo, por lo tanto la suma por su diferencia se me genera en el denominador. Yo les dije en el ejemplo anterior que solo se multiplica donde se les genera la suma por su diferencia y en la otra parte déjenla tal cual. No multipliquen término a término. Por lo tanto, en el numerador lo voy a conservar así como está. ¿Ya? Lo voy a conservar como está. Entonces vamos a poner la ecuación. Si lo empiezan a multiplicar término a término, no van a poder resolver el ejercicio, porque la idea es después simplificar. Ya, entonces me quedó un x menos 3, arriba tal cual. Y abajo yo multiplico. ¿Ya? Entonces me va a quedar raíz de x por raíz de x es x. Menos raíz de 3 por raíz de 3, que es 3.
Entonces ahora simplifico. En este caso voy a eliminar sx menos 3 y voy a eliminar sx menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado de la simplificación va a ser raíz de x más la raíz de 3. Ya, ahí simplifiqué. Después de simplificar, reemplazo. Entonces me va a quedar acá, si yo reemplazo me va a quedar raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 más raíz de 3 me va a dar 2 raíz de 3. Y ese sería el resultado final. ¿Ya? Por lo tanto, cuando utilizamos la técnica de racionalización, primero formamos suma por su diferencia. Puede ser el numerador o denominador. Segundo, aplicamos la suma por su diferencia, ¿cierto? Aplicamos la suma por su diferencia y ahí se me va a ir la raíz donde se generó. La otra parte de la fracción la dejamos tal cual, no multiplicamos ni nada. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que simplificar. Después de simplificar se reemplaza y está listo el valor del límite.